El papel del capital social en los procesos de desarrollo local se propone inicialmente como parte de las relaciones que se construyen con el territorio, es decir, dentro de esa interacción entre los actores, el lugar institucional y el territorio mismo. En este sentido, es importante también destacar que ese capital social lo constituyen los recursos inmóviles locales, que son esos insumos o elementos que hacen único, particular o exclusivo ese territorio. Aquí es importante reconocer entonces que este capital social aporta a una territorialidad activa, es decir, a que en la medida en que se dan estas relaciones, en la medida en que se interactúa con el territorio, pues hay también una manera de percibir y de responder a las características y al lugar que aquí se desarrolla. Encontramos entonces que se propone un capital territorial donde un concepto o una idea de capital territorial donde se plantea que es relacional y funcional en la medida en que configura cosas muy diferentes entre sí, pero que mantiene unas características en común que son esenciales para poder aportar desde ese capital social al desarrollo local. En este caso, estas particularidades o estos elementos en común pues están de manera estable en el territorio y hacen parte de esos lugares inmóviles que no se pueden hallar fácilmente en otro lugar o con la misma calidad o con las mismas características. También el capital social se puede mencionar que, que dentro del capital social están relacionadas condiciones y recursos del medio natural, ¿sí? Aquellas que son renovables y no renovables. También hacen parte elementos que configuran un patrimonio histórico que puede ser material e inmaterial. También un capital fijo a nivel estructural y de los equipamientos que existan en el territorio. Y también pues unos bienes relacionales que hacen parte de el reconocimiento de ese capital humano local que puede aportar o que aporta a la construcción de un territorio. Entonces aquí identificamos que todos estos elementos del capital social de alguna manera apoyan esos procesos de desarrollo local y a que esto esté de alguna manera presente y consciente. Finalmente, el papel del capital social tiene esa capacidad de autorreproducirse dentro del sistema territorial y también permitir conservar una identidad, así hayan cambios, así se generen algunas innovaciones, pero se da lugar a esta característica. El enfoque territorial comprende dos elementos importantes para su desarrollo, como son los actores y las dimensiones territoriales. Es importante la existencia de estos en la medida en que su interacción permite que se dé no solamente a distintas escalas espaciales, sino que se desarrollen diferentes dimensiones y situaciones al interactuar estos dos elementos. Frente a los actores encontramos que hay algunos o que en general pues aportan a la estructura del territorio. En este sentido, porque
configuran una orientación e intencionalidad a partir de lo que dicen, de la manera en que se desempeñan, de las situaciones que se configuran y se consolidan o se dividen en los residentes y no residentes de ese territorio, que pueden ser, por ejemplo, los residentes, pues quienes están allí, y los que no, por ejemplo, empresas o externos que llegan, también establecer pues un vínculo con el territorio. Es importante la estructuración debido a que ofrecen información valiosa que permite comprender la evolución de los territorios y también promover procesos de gestión. Como lo mencionaba, pues son externos e internos y finalmente promocionan el desarrollo territorial en la medida en que ofrecen pues una perspectiva centrada en el estudio de las relaciones sociales para poder configurar esos territorios independientemente de si son externos o internos, y también promocionan el territorio a partir de la construcción de los procesos dentro de este. Por otro lado, nos encontramos con las dimensiones territoriales, que son fundamento del enfoque territorial, ya que éstas expresan las perspectivas que surgen de las interacciones sociales entre los actores, y esto constituye un fundamento pues para ese enfoque territorial, ya que ayudan a comprender la configuración, pero también el desarrollo de esas interacciones que se dan dentro del enfoque territorial entre los actores, las dimensiones y las escalas entre las cuales se desempeñan. Otra característica reconoce el involucramiento que tienen los actores como ejes fundamentales del desarrollo del enfoque territorial. Finalmente, el modelo conceptual de los sistemas locales territoriales, SLOT, se define como una manera de comprender pues, todo este proceso teórico que se ha venido abordando desde la visión, desde el capital social, la dimensión social del territorio, y se define como una red local de agentes que, en función de las específicas relaciones que mantienen entre sí y con el contexto específico territorial en el lugar que operan y se desenvuelven, el milenio local se comportan de hecho en algunas circunstancias como un actor colectivo. Entonces, este actor colectivo que genera pues unas características que propone pues también un modelo en donde se destaca la relación entre la interacción social, la potencialidad, la gobernanza y el desarrollo, es decir, cómo todos estos elementos pues tienen un sentido y una perspectiva donde se pueden desempeñar diversos vínculos y relaciones, donde proponen los componentes, es decir, las redes locales de los agentes y el milenio territorial local, y propone también unas relaciones, en este caso, entre los agentes locales, entre los agentes y el milenio territorial, y entre los componentes locales que existan y los niveles de escala del territorio. Es importante también mencionar que esta propuesta tiene un propósito donde se plantean acciones y consideraciones eficaces que son para el desarrollo, además de ser una unidad de referencia para replicar en otros escenarios, y se consolida como una apuesta para explicar el papel que tiene el territorio dentro del desarrollo local.